¿Qué descubrirías si siguieras en secreto a tu empleada de limpieza y terminaras en una casa abandonada donde 3 niños luchan por sobrevivir? La respuesta destruyó todo lo que un millonario creía saber sobre sí mismo y sobre la humanidad. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 35 del edificio corporativo más alto de la ciudad. Ricardo Valmont sostenía un informe financiero con manos temblorosas. Un informe que acababa de cambiar absolutamente todo. Los números no mentían. Alguien había estado robando de su empresa y las sospechas apuntaban directamente hacia el departamento de limpieza. «Imposible», murmuró, mientras sus ojos recorrían cada línea del documento. Durante años había confiado ciegamente en su personal de limpieza, especialmente en Esperanza. Esa mujer callada que siempre trabajaba hasta altas horas, incluso cuando él permanecía solo en la oficina. Pero los hechos parecían irrefutables. Faltaban suministros costosos, productos de limpieza especializados que solo el personal nocturno tenía acceso. El detective privado que había contratado semanas atrás, finalmente había entregado su informe preliminar. Las cámaras de seguridad mostraban movimientos sospechosos, siluetas cargando cajas después del horario laboral. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón. ¿Cómo era posible que la persona en quien más confiaba, la única empleada que conocía hasta los rincones más privados de su oficina, pudiera traicionarlo de esta manera? Esa noche, mientras Esperanza terminaba su rutina de limpieza, Ricardo permaneció oculto en su oficina con las luces apagadas. A través de la rendija de la puerta, observó cada movimiento de la mujer que había limpiado su espacio durante más de 3 años. Sus movimientos eran los mismos de siempre, meticulosos, respetuosos, casi reverentes con cada objeto que tocaba. Pero entonces sucedió algo que hizo que se le helara la sangre. Esperanza se dirigió hacia el armario de suministros con una llave que definitivamente no debería tener. Ricardo vio cómo sacaba varios productos de limpieza industriales, desinfectantes especializados, otros artículos costosos que guardó cuidadosamente en una bolsa grande. Su corazón se partió en 1000 pedazos al confirmar sus peores temores. «No puedo creerlo», susurró para sí mismo, sintiendo cómo la traición le quemaba el pecho como ácido. Durante años había sido generoso con sus empleados, había pagado salarios justos, había ofrecido bonificaciones en fechas especiales. ¿Por qué Esperanza haría algo así? ¿Por qué arriesgaría todo por unos productos de limpieza? Y aquí está la primera lección de esta historia. A veces juzgamos las acciones de otros sin conocer las batallas invisibles que enfrentan cada día. Si tú alguna vez has juzgado a alguien sin saber su historia completa, esta historia te hará reconsiderar todo. Cuando Esperanza terminó y se dirigió hacia el ascensor, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No llamaría a la policía, no confrontaría a la mujer inmediatamente. Necesitaba entender el porqué. Necesitaba saber qué la había llevado a convertirse en lo que él creía que era una ladrona. Silenciosamente, Ricardo siguió a Esperanza hasta el estacionamiento. Desde su Mercedes negro mantuvo una distancia prudente mientras el viejo autobús urbano se alejaba por las calles mojadas de la ciudad. Su corazón latía con una mezcla de ira y decepción que jamás había experimentado. Esta mujer había violado su confianza de la manera más vil posible, o eso pensaba él. El autobús hizo varias paradas antes de que Esperanza descendiera en un barrio que Ricardo jamás había visitado. Era una zona donde las calles no tenían asfalto, donde las casas parecían construidas con retazos de diferentes materiales, donde la pobreza se respiraba en cada esquina. Ricardo siguió manteniendo su distancia, su Mercedes desentonando completamente con el entorno. Esperanza caminó durante 20 minutos más, cargando esa bolsa que contenía los productos supuestamente robados.
Ricardo la seguía a pie, manteniéndose en las sombras, sintiendo cómo su ira crecía con cada paso. ¿Para qué necesitaba tanto desinfectante? ¿Acaso tenía un negocio paralelo vendiendo productos de limpieza? La idea de que hubiera estado financiando inadvertidamente una operación delictiva le revolvía el estómago. Finalmente, Esperanza se detuvo frente a una construcción que hizo que Ricardo se quedara completamente sin palabras. No era una casa, era una estructura abandonada, con paredes agrietadas, ventanas rotas tapadas con cartones, un techo que claramente había visto mejores días. El lugar parecía a punto de colapsar. Y sin embargo, Esperanza se dirigió hacia la puerta principal como si fuera su hogar. ¿Qué lugar es este?, se preguntó Ricardo, sintiendo cómo la confusión reemplazaba gradualmente su ira. Esta no parecía la guarida de una ladrona profesional. Parecía más bien el refugio de alguien completamente desesperado. Esperanza abrió la puerta y desapareció en el interior. Ricardo esperó unos minutos antes de acercarse cautelosamente. Las ventanas tapadas no le permitían ver nada, pero podía escuchar voces en el interior. Voces que lo dejaron completamente paralizado. Eran voces de niños. «¡Mamá! ¡Llegaste!», escuchó que decía una voz infantil llena de alegría. «Diego estuvo tosiendo toda la noche y Sofía tiene mucha fiebre». Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe directo en el pecho. Niños. Esperanza tenía hijos viviendo en ese lugar. Su mente comenzó a procesar lentamente una realidad que no había considerado en absoluto: los productos de limpieza, los desinfectantes especializados. ¿Y si no los estaba robando para vender? Se acercó más a una de las ventanas que tenía un pequeño agujero en el cartón que la cubría. Lo que vio a través de esa pequeña abertura cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre Esperanza Morales. En el interior de esa casa abandonada, iluminada solo por unas velas, había 3 niños, un adolescente que parecía cuidar de 2 menores, uno de los cuales estaba claramente enfermo. Esperanza había sacado los productos de limpieza y estaba desinfectando meticulosamente cada superficie, cada rincón de esa precaria vivienda. Sus movimientos eran los mismos que Ricardo había observado en su oficina, cuidadosos, metódicos, llenos de un amor que ahora entendía completamente. «Mijo, ven acá», escuchó que Esperanza le decía al niño más pequeño. «Tenemos que curarte esa tos. No puedo perderte a ti también». Ricardo se tambaleó hacia atrás, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. También. ¿Qué significaba eso? Su corazón se partía al darse cuenta de que había juzgado completamente mal a esta mujer. Ella no estaba robando por avaricia ni por maldad. Estaba robando para sobrevivir, para mantener a sus hijos con vida en condiciones que ningún ser humano debería enfrentar. Y aquí hay algo que todos necesitamos reflexionar. ¿Cuántas veces hemos condenado a alguien sin conocer su historia? ¿Cuántas veces hemos asumido lo peor de las personas cuando en realidad estaban luchando batallas que ni siquiera podíamos imaginar? Pero entonces una voz quebrada de niño atravesó la noche como una daga. «Mamá, papá algún día va a volver. Va a venir a ayudarnos, como prometió antes de irse al cielo». El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Ricardo comprendió en ese momento que esta mujer no solo luchaba contra la pobreza, sino también contra la pérdida de alguien muy importante. Y mientras él había estado preocupándose por unos productos de limpieza, ella había estado luchando una batalla épica por mantener viva a su familia. Ricardo permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la devastadora realidad que acababa de descubrir. Sus piernas temblaban mientras se alejaba silenciosamente de la ventana, su mente luchando por comprender cómo había estado tan ciego ante el sufrimiento de una de sus empleadas más dedicadas. Regresó a su Mercedes con el corazón destrozado, pero no pudo arrancar el motor. Sus manos temblaban tanto que no lograba insertar la llave.
Las palabras del niño seguían resonando en su cabeza como un eco doloroso. «Papá, ¿algún día va a volver?». La inocencia de esa pregunta, la esperanza desesperada en esa voz infantil, lo había golpeado más fuerte que cualquier noticia de negocios que hubiera recibido en toda su vida. Se quedó allí sentado, observando esa casa destartalada donde una madre soltera luchaba por mantener vivos a sus 3 hijos. A través de las grietas de las paredes podía ver la tenue luz de las velas moviéndose, creando sombras danzantes que parecían contar una historia de resistencia y amor inquebrantable. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró Ricardo llevándose las manos al rostro. Durante semanas había estado planeando despedir a Esperanza. Había considerado presentar cargos por robo. Había permitido que la desconfianza envenenara cada interacción con ella. Y todo este tiempo, ella había estado usando esos productos para crear un ambiente limpio y seguro para sus hijos enfermos. Recordó entonces todas las veces que había visto a Esperanza trabajando hasta muy tarde, siempre con una dedicación que le había parecido admirable, pero que ahora entendía completamente. Cada minuto extra que ella pasaba en la oficina significaba dinero adicional para su familia. Significaba una oportunidad más de llevar a casa los recursos necesarios para mantener a sus hijos. De repente, escuchó voces que provenían del interior de la casa. Parecía que estaba desarrollándose algún tipo de crisis. Ricardo salió silenciosamente del automóvil y se acercó nuevamente a la ventana, su corazón latiendo con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mamá, Diego no puede respirar bien. Se está poniendo muy azul y hace ruidos raros cuando trata de tomar aire». Ricardo vio cómo Esperanza se movía frenéticamente dentro de la habitación, cargando al niño más pequeño mientras intentaba calmarlo. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era absolutamente desgarradora. Una madre desesperada tratando de salvar a su hijo con recursos limitadísimos. «Matías, trae el vaporizador que hicimos con la olla», ordenó Esperanza con voz temblorosa pero firme. «Sofía, ayúdame a sostener a tu hermanito mientras le damos el vapor. Vamos a sacarlo adelante, mi amor. Mamá no va a dejar que nada malo te pase». Ricardo observó fascinado cómo esa familia improvisaba soluciones médicas con elementos básicos. Matías, el hijo mayor, movía una olla con agua caliente cerca del niño pequeño, creando un vaporizador casero mientras su hermana sostenía la cabecita del bebé. La coordinación entre ellos hablaba de una rutina establecida por la necesidad, de hermanos que habían aprendido a cuidarse mutuamente en circunstancias imposibles. «¿Por qué Diego se enferma tanto, mamá?», preguntó Sofía con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. «¿Es porque vivimos aquí? ¿Es porque no tenemos calefacción como las casas de mis compañeras de escuela?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Ricardo vio cómo Esperanza luchaba por contener las lágrimas mientras continuaba aplicando el vapor improvisado en las vías respiratorias de su hijo menor. La pregunta de la niña había tocado una verdad devastadora que todos en esa familia conocían, pero nadie se atrevía a verbalizar completamente. «Mi amor», finalmente respondió Esperanza con voz quebrada. «A veces, la vida nos pone pruebas muy difíciles, pero lo importante es que nos tenemos los unos a los otros, y que mamá va a hacer todo lo posible para que ustedes estén bien. Papá nos está cuidando desde el cielo y él quiere que seamos fuertes». Ricardo sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La fortaleza de esta mujer, su capacidad de mantener la esperanza en circunstancias tan desesperantes, lo conmovía de una manera que jamás había experimentado. Toda su vida había estado rodeado de lujo, de comodidades, de soluciones inmediatas para cualquier problema. Nunca había enfrentado la realidad de tener que elegir entre comprar medicina para un hijo enfermo o pagar el alquiler de una vivienda digna. Y esto es algo que muchos de nosotros necesitamos escuchar.
Si tienes un techo seguro, comida en tu mesa y acceso a atención médica, tienes más de lo que millones de personas en el mundo. A veces olvidamos agradecer lo que tenemos hasta que vemos a alguien luchando por conseguir lo más básico. «Mamá», dijo Matías con una madurez que desgarraba el corazón, «mañana no voy a ir a la escuela. Voy a quedarme para cuidar a Diego y Sofía mientras tú trabajas. Además, escuché que en el mercado central están necesitando ayudantes para cargar cajas. ¿Puedo ganar algo de dinero extra?» «No, mijo», respondió Esperanza con firmeza, aunque su voz temblaba de emoción. «Tu educación es lo más importante. Es la única manera de que algún día puedas tener una vida diferente a la mía. No voy a permitir que sacrifiques tu futuro por nuestra situación actual». «Pero mamá, necesitamos el dinero», insistió Matías. «Y además, si Diego se pone peor, alguien tiene que estar aquí para llevarlo al hospital público. Tú no puedes faltar al trabajo porque necesitamos ese sueldo». Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando una conversación que se repetía constantemente en esa familia. La terrible decisión entre supervivencia inmediata y esperanza futura. Cada día, Esperanza tenía que elegir entre cuidar a sus hijos enfermos o mantener el trabajo que los mantenía vivos. Y sus hijos, apenas unos niños, ya estaban asumiendo responsabilidades que corresponderían a adultos. «Escúchenme bien», dijo Esperanza, atrayendo a sus 3 hijos hacia ella en un abrazo colectivo que Ricardo pudo ver claramente a través de la ventana. «Sé que la situación es muy difícil ahora mismo. Sé que tienen frío, que Diego está enfermo, que a veces no hay suficiente comida. Pero les prometo que esto va a cambiar. Mamá está trabajando muy duro para conseguir un lugar mejor donde vivir». «¿De verdad, mamá?», preguntó Sofía con esos ojos brillantes llenos de esperanza infantil. «Vamos a tener una casa con calefacción y Diego va a poder respirar mejor». «Sí, mi amor», respondió Esperanza, aunque Ricardo pudo detectar la incertidumbre detrás de esa promesa. «Vamos a tener un hogar de verdad, con habitaciones para cada uno, con agua caliente, con todo lo que ustedes se merecen». Ricardo sintió cómo su corazón se partía al darse cuenta de que Esperanza estaba haciendo promesas que posiblemente no podría cumplir. Con su salario de empleada de limpieza, incluso trabajando horas extras, sería casi imposible que lograra sacar a su familia de esa situación. Y sin embargo, ella seguía alimentando la esperanza de sus hijos, porque era lo único que los mantenía unidos y con ganas de luchar. Fue entonces cuando escuchó algo que cambió completamente su perspectiva sobre toda la situación. «Matías», dijo Esperanza en voz baja, creyendo que los niños más pequeños no podían escuchar. «Necesito que sepas algo importante. El trabajo en la empresa del señor Valmont. Últimamente he tenido que tomar algunas cosas de la oficina, productos de limpieza, desinfectantes. Sé que está mal, pero con Diego tan enfermo y sin dinero para comprar medicinas». «Mamá, no tienes que explicarme nada», interrumpió Matías con una sabiduría que no correspondía a sus años. «Tú siempre haces lo correcto. Si tomaste esas cosas, fue porque no tenías otra opción. Papá siempre decía que cuando se trata de proteger a la familia, un padre hace lo que sea necesario». Ricardo se quedó sin respiración. Esperanza le estaba confesando a su hijo mayor que había estado tomando productos de la oficina, pero la manera en que lo hacía no era la de una criminal justificando sus actos. Era la de una madre desesperada, explicándole a su hijo por qué había tenido que comprometer sus propios valores morales para mantenerlos vivos. «Pero hijo», continuó Esperanza con lágrimas en los ojos, «quiero que entiendas que esto no es lo que quiero enseñarles. En circunstancias normales, nunca tomaría algo que no me pertenece. Su papá era un hombre honesto, trabajador, y él quería que ustedes crecieran siendo personas íntegras.
Lo que estoy haciendo ahora es solo hasta que encontremos una solución. Mamá, papá también haría lo mismo si estuviera aquí, respondió Matías, abrazando a su madre. Él nos enseñó que lo más importante es cuidar de la familia, y tú estás haciendo exactamente eso. Ricardo tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. La conversación que acababa de escuchar lo había impactado más profundamente que cualquier experiencia previa en su vida. Esta mujer había estado torturada por la culpa de tomar esos productos. Había estado enseñándole a sus hijos que lo que hacía no estaba bien, pero que a veces las circunstancias extremas obligan a las personas a tomar decisiones imposibles. De repente, Diego comenzó a toser violentamente. Un sonido húmedo y preocupante que hizo que toda la familia se movilizara inmediatamente. Ricardo vio cómo Esperanza cargaba al niño pequeño, mientras Matías y Sofía corrían a traer más agua caliente para el vaporizador improvisado. «Diego, mi amor, tranquilo», susurraba Esperanza mientras mecía al niño. «Mamá está aquí, todo va a estar bien. Respira despacio, así como te enseñé». Pero Ricardo podía ver que la situación estaba empeorando. Los labios del niño tenían un tinte azulado que definitivamente no era normal. Su respiración se estaba volviendo cada vez más laboriosa. Era evidente que necesitaba atención médica profesional urgente. «Mamá», dijo Matías con pánico creciente en su voz, «creo que tenemos que llevarlo al hospital. Se está poniendo peor». «Hijo, tú sabes que no tenemos dinero para el hospital privado», respondió Esperanza con desesperación, «y en el hospital público van a demorarse horas en atendernos. Además, van a hacernos muchas preguntas sobre dónde vivimos, sobre nuestra situación». Ricardo se dio cuenta de que Esperanza tenía miedo de buscar ayuda médica, no solo por razones económicas, también porque temía que las autoridades se dieran cuenta de las condiciones en las que estaba criando a sus hijos. El miedo a que le quitaran a sus hijos por negligencia o por vivir en condiciones inadecuadas la estaba paralizando, justo cuando más necesitaba actuar. «Mamá, no me importa lo que digan», insistió Matías. «Si Diego padece por no llevarlo al hospital, nunca me lo voy a perdonar. Y tú tampoco». Esas palabras fueron como una puñalada para Ricardo. Un niño de 12 años estaba enfrentando la posibilidad real de perder a su hermano menor por falta de recursos médicos. Estaba viendo cómo una familia se desgarraba entre el amor, el miedo y la desesperación. Esperanza finalmente tomó una decisión que demostró la verdadera magnitud de su amor maternal. «Tienes razón, mijo», dijo con determinación, envolviendo a Diego en una manta gastada. «Vamos al hospital público. No me importa lo que tengamos que enfrentar después. Lo importante ahora es salvar a tu hermanito». Ricardo los vio salir de la casa abandonada en la madrugada. Una procesión silenciosa de figuras envueltas en mantas raídas, caminando bajo la lluvia hacia una parada de autobús distante. Esperanza cargaba a Diego mientras Matías sostenía la mano de Sofía. Y todos se movían con esa urgencia desesperada de quienes saben que cada minuto cuenta. Fue en ese momento cuando Ricardo Balmont tomó la decisión más importante de su vida. No podía quedarse allí parado, observando como un espectador pasivo mientras esta familia luchaba por sobrevivir. No podía regresar a su mansión caliente y confortable, sabiendo que a pocos kilómetros de distancia, 3 niños inocentes estaban pagando el precio de circunstancias que estaban completamente fuera de su control. Corrió hacia su Mercedes y arrancó el motor. Tenía que hacer algo, tenía que ayudar. Pero mientras conducía detrás del autobús que llevaba a la familia de Esperanza hacia el hospital, una pregunta lo atormentaba. ¿Cómo había vivido 45 años sin darse cuenta de que este tipo de sufrimiento existía tan cerca de él? Y más importante aún, ¿en qué tipo de hombre se había convertido si había sido capaz de juzgar a una madre desesperada sin intentar entender primero su historia?
El Hospital Público San Miguel parecía un laberinto de desesperanza bajo las luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Ricardo llegó apenas unos minutos después que la familia de Esperanza, estacionando su Mercedes en una zona donde definitivamente desentonaba entre los vehículos deteriorados y las ambulancias que iban y venían constantemente. Desde la entrada principal pudo ver a Esperanza corriendo hacia el mostrador de emergencias con Diego en brazos, mientras Matías y Sofía la seguían de cerca. El niño pequeño había empeorado durante el viaje en autobús. Su respiración se había vuelto tan laboriosa que incluso desde la distancia Ricardo podía ver cómo luchaba por cada bocanada de aire. «Por favor, mi hijo no puede respirar. Lleva toda la noche empeorando y ahora se está poniendo azul. Por favor, tienen que ayudarlo». La enfermera, cuya placa la identificaba como Carmen Ruiz, miró al niño con expresión profesional pero comprensiva. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron como dagas para el corazón de cualquiera que las escuchara. «Señora, veo que su hijo efectivamente necesita atención inmediata, pero necesito que complete estos formularios primero. Información personal, dirección, seguro médico, método de pago, formularios», interrumpió Esperanza con desesperación evidente en su voz. «Mi hijo se está muriendo y usted me está pidiendo formularios. Por favor, atiéndanlo primero y después completamos todos los papeles que quieran. Entiendo su preocupación, señora, pero son procedimientos obligatorios», respondió la enfermera con esa frialdad institucional que caracteriza a los sistemas de salud sobrecargados. «Sin la documentación completa, no podemos procesar su ingreso al sistema». Ricardo observaba la escena desde una distancia prudente, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. Estaba presenciando cómo la burocracia podía convertirse en una barrera mortal para quienes no tenían recursos. Mientras Diego luchaba por respirar, el sistema le exigía a su madre que priorizara el papeleo sobre la vida de su hijo. Pero cuando Esperanza comenzó a completar los formularios, la cruel realidad de su situación se hizo evidente. En la casilla de dirección se quedó paralizada. ¿Qué podía escribir? ¿Casa abandonada sin número en el barrio marginal? ¿Acaso eso no levantaría sospechas sobre su capacidad para cuidar a sus hijos? Y aquí hay una reflexión dolorosa para todos nosotros. Los sistemas que creamos para ayudar a las personas a veces se convierten en las mayores barreras para quienes más necesitan esa ayuda. ¿Cuántas vidas se pierden porque el papeleo importa más que la humanidad? Es que nosotros estamos en proceso de mudanza, mintió Esperanza, sus manos temblando mientras sostenía la pluma. Temporalmente estamos quedándonos en casa de unos familiares. ¿Dirección de los familiares entonces?, interrumpió Carmen con impaciencia creciente. Ricardo vio cómo Esperanza se desmoronaba lentamente. Era una mujer orgullosa que había trabajado toda su vida, que había mantenido su dignidad incluso en las circunstancias más adversas. Pero ahora, con su hijo en estado crítico en sus brazos, se veía forzada a mentir y humillarse ante un sistema que parecía diseñado para expulsar a los más vulnerables. Fue entonces cuando Diego sufrió una crisis repentina. «Mi bebé. Algo está pasando con mi bebé». Las convulsiones eran aterradoras de presenciar. El cuerpecito de Diego se contraía de manera violenta, mientras sus ojitos se ponían completamente blancos. La enfermera Carmen finalmente reaccionó con la urgencia que la situación merecía desde el principio. «Código azul en emergencias. Necesito un médico aquí inmediatamente. No me quiten a mi hijo». «Y la misasido de Sin», sollozaba Esperanza intentando seguir a la enfermera. «Por favor, déjenme estar con él. Es solo un bebé. Tiene miedo». Ricardo presenció cómo Esperanza colapsaba emocionalmente. Esta mujer fuerte que había enfrentado la pobreza, la viudez y la responsabilidad de criar sola a 3 hijos, finalmente se quebró.
Se desplomó en una de las sillas plásticas de la sala de espera, llorando con una intensidad que partía el alma de cualquiera que la escuchara. «Mamá, no llores», le dijo Sofía, con esa sabiduría inocente de los niños que han visto demasiado sufrimiento. «Diego es muy fuerte. Recuerda que papá siempre decía que nuestra familia tiene sangre de guerreros. Diego va a estar bien porque tiene tu fuerza». Las palabras de la niña de 8 años revelaron algo fundamental sobre esta familia. Habían perdido a su patriarca, pero su legado de fortaleza seguía vivo en cada uno de sus miembros. «¿Cómo murió papá, mamá?», preguntó Matías con voz quebrada, aprovechando este momento vulnerable para hacer una pregunta que evidentemente había estado reprimiendo durante mucho tiempo. «Nunca nos has contado exactamente qué pasó». Ricardo se acercó un poco más, sin ser detectado, porque intuía que estaba a punto de escuchar una verdad fundamental para entender la situación de esta familia. Esperanza respiró profundamente antes de responder, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su papá era soldador en la construcción. Comenzó con voz temblorosa. Trabajaba en edificios muy altos, haciendo esas estructuras de metal que sostienen todo. Un día, la empresa para la que trabajaba decidió ahorrar dinero en medidas de seguridad. No había arneses suficientes. Las plataformas estaban en mal estado. ¿Se cayó?, preguntó Sofía con esa directa brutal que solo los niños pueden expresar. «Sí, mi amor», confirmó Esperanza, abrazando a sus 2 hijos mayores. «Cayó desde un piso 20 porque la empresa no quiso invertir en equipo de seguridad adecuado. Y cuando tratamos de que nos ayudaran, cuando pedimos una compensación para poder seguir adelante, nos dijeron que había sido culpa de él por no tener cuidado». Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba. Esta familia no solo había perdido a su proveedor principal, habían sido víctimas de la negligencia corporativa. Una empresa había priorizado las ganancias sobre la vida humana, y cuando las consecuencias de esa decisión resultaron fatales, habían culpado a la víctima. «¿Por eso no pudimos quedarnos en nuestra casa anterior?», preguntó Matías, conectando los puntos con esa inteligencia precoz que desarrollan los niños que crecen en adversidad. «Exactamente, mijo», respondió Esperanza. «Sin el sueldo de papá no pudimos pagar la renta. El dueño nos echó después de 2 meses de atraso. Perdimos todo. Los muebles, las fotos de la familia, hasta los juguetes que papá les había comprado para Navidad». La imagen que se estaba formando en la mente de Ricardo era devastadora. Esta familia había tenido una vida normal, una casa, estabilidad. Todo se había desplomado por la avaricia corporativa y la falta de responsabilidad social. Esperanza había pasado de ser la esposa de un trabajador respetado a convertirse en una madre soltera, luchando por mantener vivos a sus hijos en una casa abandonada. «Pero mamá», dijo Sofía con esa esperanza inquebrantable de la infancia, «tú siempre dices que papá nos está cuidando desde el cielo. ¿Crees que él está ayudando a Diego ahora mismo?». «Por supuesto que sí, mi amor», respondió Esperanza, encontrando fuerzas en la fe que había mantenido unida a su familia. «Papá jamás nos abandonaría. Él está hablando con los doctores ahora mismo, diciéndoles exactamente cómo curar a Diego». Fue en ese momento cuando apareció el doctor, un hombre joven que parecía agotado, pero mantenía esa serenidad profesional necesaria para dar noticias médicas. «Su hijo Diego tiene una infección respiratoria severa, complicada por desnutrición y exposición prolongada a condiciones ambientales adversas. Las convulsiones fueron causadas por la falta de oxígeno debido a la obstrucción de sus vías respiratorias». «¿Qué significa eso en palabras simples, doctor?», preguntó Matías, asumiendo nuevamente ese rol de adulto que no le correspondía a sus 12 años. «Significa que su hermanito está muy enfermo porque ha estado respirando aire contaminado y no ha recibido la alimentación adecuada para mantener fuerte su sistema inmunológico».
explicó el doctor demostrando una empatía que contrastaba con la frialdad burocrática de otros empleados del hospital. Necesita hospitalización inmediata, tratamiento con antibióticos intravenosos y cuidados intensivos durante al menos una semana. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ricardo vio cómo Esperanza procesaba lentamente las implicaciones de esas palabras. Hospitalización significaba gastos que ella jamás podría cubrir. Tratamiento intensivo significaba que tendría que faltar al trabajo, perdiendo el único ingreso que mantenía viva a su familia. «Doctor», dijo Esperanza, con voz temblorosa, «¿cuánto va a costar todo eso, señora?» «En este momento lo importante es salvar la vida de su hijo», respondió el doctor, evadiendo hábilmente la pregunta financiera. Los aspectos económicos se pueden discutir después con el departamento de facturación, pero Esperanza había vivido suficiente pobreza como para entender que discutir después significaba acumular una deuda imposible de pagar. Significaba que durante años estaría pagando facturas médicas que la mantendrían en la miseria absoluta. ¿Hay alguna alternativa menos costosa?, preguntó con la desesperación de una madre que se ahogaba en un mar de imposibilidades. «Algo que pueda hacer en casa. Yo sé cuidar niños enfermos. He estado haciéndolo durante meses». «Señora Morales», dijo el doctor con firmeza pero comprensión, «su hijo necesita equipos médicos que solo tenemos aquí en el hospital. Si intenta tratarlo en casa, existe una probabilidad muy alta de que no sobreviva. ¿Está dispuesta a correr ese riesgo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina emocional. Ricardo observó cómo Esperanza luchaba internamente entre el amor incondicional por su hijo y la realidad aplastante de su situación económica. Era la decisión más cruel que cualquier madre podría enfrentar: endeudarse de por vida para salvar a su hijo, o arriesgarse a perderlo por falta de recursos. Fue entonces cuando Ricardo Valmont tomó la decisión que cambiaría no solo la vida de la familia Morales, sino también su propia existencia. Salió de las sombras donde había estado observando y se acercó directamente al grupo. «Disculpe, doctor», dijo con esa autoridad natural que otorgan el dinero y el poder. «Soy Ricardo Valmont y me haré cargo de todos los gastos médicos de Diego Morales. Quiero que reciba el mejor tratamiento disponible sin importar el costo». Esperanza se giró hacia él con expresión de shock absoluto. Sus ojos se llenaron de confusión, esperanza y terror simultáneamente. No podía comprender por qué su jefe, el hombre de quien había estado tomando productos de limpieza, estaba parado en la sala de emergencias de un hospital público ofreciendo pagar el tratamiento de su hijo. «Señor Valmont», balbuceó Esperanza. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué está usted aquí?». Ricardo la miró directamente a los ojos, y en esa mirada había una mezcla de vergüenza, admiración y determinación que Esperanza jamás había visto antes. «Esperanza», dijo con voz emocionada, «he venido a pedirte perdón». El silencio en la sala de emergencias se volvió tan denso que parecía que hasta las máquinas médicas habían dejado de hacer ruido. Esperanza miraba a Ricardo con una expresión que combinaba shock, confusión y terror puro. Sus hijos se habían refugiado detrás de ella instintivamente, sin comprender por qué su jefe había aparecido de la nada en el momento más vulnerable de sus vidas. «¿Perdón?», repitió Esperanza con voz apenas audible. «Señor Valmont, yo no entiendo qué está pasando. ¿Cómo sabía que estábamos aquí? ¿Por qué quiere ayudar a Diego?». Ricardo respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras definirían no solo el futuro de esta familia, sino también el tipo de hombre en el que él se convertiría a partir de ese momento. «Esperanza, necesito confesar algo terrible», comenzó, su voz temblando de emoción genuina. «Durante semanas he estado investigándote. Creía que me estabas robando productos de limpieza de la oficina. Contraté un detective privado
Revisé las cámaras de seguridad. Te espié como si fueras una criminal. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud de la situación. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Había sido descubierta, pero lo que más la devastaba no era el miedo a las consecuencias, sino la vergüenza de que sus hijos escucharan que su madre había sido catalogada como una ladrona. «Mamá no es una ladrona», declaró Matías, con esa fiereza protectora que desarrollan los hijos cuando ven a sus padres siendo atacados. «Mi mamá es la persona más buena del mundo. Si tomó esas cosas, fue porque nosotros las necesitábamos para no enfermarnos más». «Lo sé, hijo», respondió Ricardo, dirigiéndose directamente a Matías con un respeto que sorprendió a todos los presentes. «Y tienes razón. Tu mamá no es una ladrona. Yo fui un idiota que no entendía nada». «¿Nos va a meter a la cárcel?», preguntó Sofía con esa inocencia desgarradora de los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser cruel con los vulnerables. «No, mi amor», respondió Ricardo, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Nadie va a ir a la cárcel y nadie va a lastimar a tu familia nunca más. Autorícelo todo», ordenó Ricardo al doctor sin dudarlo. «El mejor tratamiento disponible, la mejor habitación, los mejores especialistas, el dinero no es problema, señor Valmont», interrumpió Esperanza, encontrando su voz a pesar de la situación abrumadora. «No puedo permitir que haga esto. Yo no tengo cómo pagarle. Con mi sueldo de empleada de limpieza me tomaría toda la vida devolver ese dinero». «Esperanza», dijo Ricardo, poniéndose de pie y mirándola directamente a los ojos. «Después de lo que he descubierto esta noche, después de ver cómo has estado viviendo, después de entender por qué tomabas esos productos, el que debería estar pagando soy yo. Debería estar pagando por haber sido tan ciego, tan insensible, tan completamente ajeno al sufrimiento que estaba ocurriendo bajo mi propia nariz». Pero entonces vino la revelación que cambiaría absolutamente todo. Mi esposo, el papá de mis hijos. Se llamaba Fernando, comenzó Esperanza. Era soldador industrial. Trabajaba en la construcción de rascacielos y puentes. Era un hombre bueno, trabajador, que soñaba con darle a sus hijos una vida mejor que la que él había tenido. «¿Qué pasó con él?», preguntó Ricardo, aunque intuía que la respuesta sería dolorosa. «Estaba trabajando en la construcción del nuevo complejo empresarial Torre Platino», continuó Esperanza. Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba. Torre Platino era un proyecto que él conocía muy bien. Había sido uno de los contratos más lucrativos de su empresa en los últimos años. Fernando cayó desde el piso 18 porque la plataforma de trabajo se desplomó, continuó Esperanza, ahora llorando abiertamente. «Cuando intenté que la empresa se hiciera responsable, me dijeron que había sido negligencia de él por no revisar adecuadamente su equipo. Me negaron cualquier compensación y me amenazaron con demandarme si seguía insistiendo». «¿Qué empresa era?», preguntó Ricardo, aunque una parte de él ya conocía la respuesta y esperaba desesperadamente estar equivocado. «Constructora Valmont. Valmont Industries. La misma empresa donde trabajo ahora, limpiando las oficinas del hombre cuya compañía mató a mi esposo». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del hospital. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante años, Esperanza había estado trabajando para él, limpiando su oficina, conociendo cada detalle de su vida profesional, mientras guardaba el secreto más devastador posible. «¿Sabías quién era yo cuando aplicaste para el trabajo?», preguntó Ricardo con voz apenas audible. «Por supuesto que lo sabía», respondió Esperanza, con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había en sus ojos. «Sabía exactamente quién era usted.
el dueño de la empresa que había matado a mi esposo y después había destruido mi vida financieramente. ¿Por qué?, preguntó Ricardo completamente abrumado. ¿Por qué viniste a trabajar para mí? ¿Por qué no me confrontaste? ¿Por qué no buscaste venganza? Esperanza miró a sus dos hijos que habían estado escuchando esta revelación con expresiones de shock y confusión crecientes. Porque necesitaba el trabajo, respondió simplemente. Porque mis hijos necesitaban comer. Porque la venganza no iba a devolverle la vida a Fernando, ni iba a pagar nuestras cuentas. Y porque Fernando siempre me enseñó que el odio solo envenena a quien lo siente. Pero yo soy responsable de la muerte de tu esposo, balbuceó Ricardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi empresa, mis decisiones sobre costos, mi presión por entregar proyectos rápidamente. Sí, confirmó Esperanza, con una serenidad que era más devastadora que cualquier grito de ira. Usted es responsable, pero odiarlo no iba a alimentar a mis hijos, trabajar para usted. Sí, y aquí está la lección más poderosa de toda esta historia. A veces, las personas que más motivos tienen para odiarnos son las que más nos enseñan sobre el perdón. ¿Serías capaz de trabajar para alguien que destruyó tu vida solo para alimentar a tus hijos? La fortaleza de Esperanza no estaba en la venganza, estaba en el amor. En ese momento, Ricardo Valmont comprendió que había estado en presencia de una grandeza humana que jamás podría alcanzar, sin importar cuánto dinero acumulara o cuánto poder obtuviera. Esta mujer había encontrado la fuerza para trabajar para el hombre responsable de su tragedia. Había mantenido su profesionalismo e integridad mientras limpiaba la oficina de quien había destruido su familia. Esperanza, dijo finalmente. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. No hay manera de compensar lo que mi negligencia le causó a tu familia. Pero te juro por la vida de mis propios hijos que voy a dedicar el resto de mi existencia a enmendar este error. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Matías, con esa desconfianza natural que desarrollan los niños, que han visto cómo los adultos prometen cosas que no cumplen. Ricardo miró al muchacho de 12 años que había asumido responsabilidades de adulto demasiado pronto y tomó la decisión más importante de su vida empresarial. Significa que tu familia nunca más va a pasar necesidades, declaró con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Significa que van a tener una casa digna, educación completa, atención médica garantizada, y todo lo que su padre quería darles cuando trabajaba en mis proyectos. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Sofía con esa honestidad directa de los niños. Usted ya nos hizo daño una vez. Ricardo se arrodilló nuevamente para estar a la altura de la niña de 8 años que acababa de hacerle la pregunta más importante de su vida. ¿Por qué?, respondió con voz emocionada. Tu familia me ha enseñado esta noche lo que realmente significa ser humano. Y porque nunca más voy a permitir que mi ignorancia cause tanto sufrimiento. Las siguientes semanas fueron una transformación completa. Ricardo no solo pagó todos los gastos médicos de Diego, quien se recuperó completamente, compró una hermosa casa de 2 pisos para la familia Morales en un barrio residencial seguro, una casa con calefacción, con purificadores de aire, con habitaciones para cada niño, con un jardín donde podían jugar y un huerto donde podían cultivar sus propios vegetales. Exactamente como Fernando había soñado. Pero lo más importante fue lo que sucedió después. Ricardo estableció el programa de seguridad laboral Fernando Morales, los estándares más estrictos de la industria, equipos de protección de la más alta calidad, inspecciones diarias obligatorias, capacitación exhaustiva para todos los trabajadores y un fondo de emergencia para las familias de cualquier empleado que resultara lesionado en el trabajo. También creó un fondo de becas universitarias en nombre de Fernando, para hijos de trabajadores de la construcción que quisieran estudiar ingeniería, arquitectura
o cualquier carrera relacionada con hacer la industria más segura, Esperanza fue nombrada consultora de seguridad laboral de Valmont Industries. Su conocimiento íntimo de las consecuencias humanas de la negligencia empresarial la convirtió en una voz poderosa para el cambio. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en la propia familia de Ricardo. «Papá», le dijo su hijo Sebastián una noche, ¿podríamos empezar a hacer cosas juntos los fines de semana? No cosas caras, sino cosas como las que hacía el papá de Matías con ellos. Y Ricardo, por primera vez en años, apagó su teléfono de trabajo y abrazó a sus hijos. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta historia?, dijo Ricardo durante una cena familiar donde ambas familias se habían reunido. Fernando Morales nunca va a ser solo un nombre en una lápida. Va a ser el nombre en becas universitarias que ayuden a jóvenes a estudiar. Va a ser el nombre en protocolos de seguridad que salven vidas. Va a ser el nombre que otros trabajadores recuerden cuando regresen seguros a sus hogares cada noche. Y va a ser el nombre que nosotros llevemos con orgullo para siempre, añadió Matías con esa madurez que había desarrollado a través de la adversidad transformada en propósito. En ese momento, con dos familias unidas alrededor de una mesa, con una vela honrando la memoria de Fernando y con el futuro brillando con promesas de vidas salvadas y sueños cumplidos. Todos comprendieron que habían presenciado algo extraordinario. La muerte de Fernando Morales había sido una tragedia, pero su legado se había convertido en la historia más hermosa de redención, amor y esperanza que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y ahora, antes de irte, quiero dejarte con algunas preguntas para reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida a quien hayas juzgado sin conocer su historia completa? ¿Hay alguna tragedia en tu pasado que puedas transformar en un legado positivo? ¿Estás dedicando suficiente tiempo a las personas que amas? ¿O estás tan ocupado persiguiendo el éxito que te estás perdiendo lo que realmente importa? Porque al final del día, lo que recordamos no es el dinero que acumulamos ni los títulos que conseguimos. Lo que recordamos son los abrazos, las historias compartidas, las cenas en familia, los momentos donde alguien nos mostró que éramos amados. Fernando Morales entendió eso y ahora su legado sigue salvando vidas, no porque esté físicamente presente, sino porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en formas cada vez más hermosas de hacer el mundo mejor. Y cada vez que un trabajador regrese sano y salvo a su hogar, cada vez que un joven reciba una beca para estudiar, cada vez que una familia no tenga que sufrir lo que sufrió la familia Morales, Fernando Morales seguirá viviendo, porque eso es lo que significa dejar un legado. No se trata de lo que acumulas, se trata de lo que das. No se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cuántas vidas tocas. ¿Y tú? ¿Qué legado estás dejando?